Bueno, pues bienvenidos. Estamos en este segundo capítulo de 10 minutos con el tío Germán y en esta ocasión decidimos hablarles sobre la guerra. Es un tema que ustedes nos propusieron en realidad y no sabemos muy bien por dónde iniciarlo. Así que, como dicen por ahí, cuando no sabes cómo iniciar algo que aparentemente es nuevo, voltea a ver a los que te precedieron. Y en este caso pensamos en una novela, pensamos en la novela El muchacho persa de la escritora francesa Marie Renaud. En esta novela, la escritora habla sobre los años de gobierno, los años de reinado de Alejandro Magno de Macedonia, quien a su vez obtiene su trono como herencia por parte de Filipo II, su bélico padre. Así pues, allá por el siglo IV antes de la era común, más o menos, Alejandro se hace del trono del país más poderoso entre las naciones griegas. Y cuando se hace de la tiara monárquica, lo primero que se pregunta es, ¿cómo hacer la guerra? Para los tiempos facebookeros que corren, pensar que uno de nuestros loros políticos llega al solio y desde ahí dice, oh, ¿cómo haré la guerra?, se vuelve impensable. Esperamos de ellos escuchar cómo emprender una reforma energética, cómo hacer una reforma fiscal, cómo hacer cambios en la educación pública, cómo traer seguridad a las calles, cómo emprender la cuarta transformación, how to make America great again. Esperamos muchas cosas de ellos, pero difícilmente una de ellas es escuchar que tengan entre sus prioridades la mejor manera de hacer la guerra. Entonces, ¿por qué durante 10 milenios, los milenios en los que se cuenta con evidencia documental, la prioridad número uno de los reyes y gobernantes era hacer la guerra? Por algo muy sencillo, la guerra proveía. Pero bueno, a ver, vamos a tomarnos esto con calma. Hablemos de políticas de Estado. Y para eso nos vamos a valer de nuestro amigo Homero Simpson. ¿Se acuerdan cuando Homero se peleó con Marge y le dice, está bien Marge, soy el hada de la felicidad, vengo del país fantástico de la felicidad? Bueno, pues en el país fantástico de la felicidad, sus gobernantes han decidido que van a becar a las hadas, para que las hadas terminen su licenciatura en administración de la felicidad. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, pues porque piensan que cuando las hadas concluyan sus estudios y empiecen a trabajar dispersando felicidad por aquí y por allá, generarán riqueza. Y el Estado se quedará con parte de esa riqueza en forma de impuestos. De hecho, una definición de impuesto podría ser esa, quitarle parte de su felicidad a los ciudadanos. Pero bueno, todo esto para decir que la política era también un instrumento por el cual el Estado se hacía de recursos. Emprender la guerra contra el vecino te hacía proveerte de tierras y de recursos que pertenecían hasta antes de que le partiera su mandarinita al vecino a otro. Y así fue durante 10 milenios. Durante 10 milenios los estados veían en la guerra el mejor modo o uno de los modos más eficientes de proveer a sus ciudadanos y proveer a sus gobiernos. Y sin embargo, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial es cuando las cosas cambian. Cuando Alemania se embarca en este conflicto, dejando de lado las locuras racistas del que fuera su canciller en aquel entonces, la tecnología bélica ha alcanzado tal punto, no solamente desarrollado por Alemania, sino por sus propios enemigos, los países aliados, que al término del conflicto, las pérdidas humanas y materiales son incalculables. De hecho, se sospecha que por los pelos sobrevivieron las naciones que intervinieron en el conflicto. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, las guerras eran políticas donde se sabía que se harían sacrificios muy fuertes, sacrificios de vida, de recursos, pero a cambio se obtendrían riquezas. Y también se sabía que una vez derrotado al enemigo, este no quedaría destruido, quedaría sí humillado, pero de ninguna forma se hablaba de destrucción.
Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los países ricos se dan cuenta que los avances en tecnología militar, en tecnología biotecnológica, perdón la redundancia, son ya están tan avanzados que difícilmente podrían hablar de guerra sin destruirse mutuamente. La guerra entonces deja de ser una política de Estado porque podría implicar la destrucción del mismo Estado. Así pues, los gobernantes de hoy ya no se preguntan cómo hacer la guerra. En ninguna mente racional cabría emprender una campaña política para hacerse del control del gobierno, enarbolando entre sus causas la mejor manera de emprender una guerra. Todo esto significa que la posibilidad de que una guerra entre países ricos se desate se ha conjurado. La respuesta es no. Como dice el historiador israelí Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, la posibilidad de la guerra siempre está latente, por la sencilla razón de que es un acto de los hombres, y los actos de los hombres difícilmente son racionales. La mayor parte del tiempo son pasionales, nos dejamos llevar por las pasiones, no lo analizamos. Y eso puede provocar, por supuesto, que en algún momento entremos nuevamente en un conflicto de dimensiones planetarias. Las pasiones nacionalistas y las locuras de algunos de nuestros gobernantes nos pueden llevar nuevamente a ese escenario histórico. Hace poco, en una gira que hizo el Papa Francisco de regreso, si no mal recuerdo, de Corea del Sur desde luego, él decía que la Tercera Guerra Mundial quizá ya había iniciado en forma de fragmentos, en forma de pedacitos. Eso es muy posible, ya ha pasado antes. De hecho, se cree que el espacio de tiempo que medió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial no fue un periodo pacífico, sino fue una forma diferente de guerra. El periodo entre guerras a su vez fue un conflicto bélico que quizá hoy todavía no terminamos de entender. Entonces es posible que hoy en día estemos inmersos en una guerra que no hemos logrado comprender del todo. Dentro de todos los gobiernos del mundo hay una fracción que se les llama genéricamente halcones. Son los políticos que están a favor de la guerra, pero deciden no hacerlo público por la impopularidad que eso les acarrearía. La guerra la ven como la veían los antiguos, es decir, como una forma de que el Estado se provea de recursos. Y como principal ejemplo ponen a las propias naciones vencidas durante ese conflicto bélico, durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos dicen que Alemania, Japón e Italia resurgieron de sus cenizas para convertirse en motores de la economía internacional. Entonces lo que proponen es no evitar la guerra a todo costo, sino la mejor manera de hacerla sin aniquilarse mutuamente. Es decir, volver a la guerra como un instrumento para proveerse, pero asegurando que no quedaremos destruidos en el proceso. Todo esto es muy complejo. Para los ciudadanos de a pie como el que habla, pues en realidad es muy difícil pensar que podemos influir en las decisiones de las altas esferas de los gobiernos mundiales. A pesar de eso, la mejor manera de mantenerse lúcido en estos temas es siempre intentar ser racionales, no dejarnos llevar por la pasión, mucho menos por pasiones nacionalistas o por los cantos de la sirena, y actuar en consecuencia con esas razones. Bueno, pues les agradecemos estos minutos de su tiempo. Ojalá les haya resultado interesante esta pequeña charla. Déjenos sus comentarios, por favor. Como ven, siempre los leemos, intentamos siempre contestarlos y esperamos dentro de poco vernos de nuevo en un siguiente capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues concluyamos. La guerra fue un instrumento de la política de los gobiernos durante 10 milenios. Solo hasta que concluye la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes del mundo se percatan que de volver a enfrentarse los países ricos entre sí, es muy posible que terminen todos aniquilándose. A partir de ese momento, se busca que la guerra no forme parte de la política doméstica, sino que tan solo sea una excepción. Sin embargo, hoy en día, todos los gobiernos del mundo tienen halcones. Los halcones lo que buscan es restaurar la guerra como un instrumento de política y de ejercicio de la economía para hacer crecer las industrias nacionales y hacerse con los recursos de los vecinos.